de estafa maestra. Adelante, diputada. Presidente, corrijo, es al órgano superior de fiscalización del Estado de México y al titular del órgano interno de la Universidad del Estado de México, por favor. Así como a la Fiscalía, pero es del Sistema Estatal Anticorrupción. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente los diputados Azucena Cisneros Cos, Daniel Andrés Cibaja y Faustino de la Cruz, integrantes del grupo parlamentario de Morena y en su nombre en ejercicio de las facultades que nos confieren en los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38 cuarta y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Sometemos a consideración de esta honorable legislatura la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al sistema estatal anticorrupción dentro de sus competencias se pronuncie respecto a la denominada estafa maestra, se estudie el caso y emita las recomendaciones respectivas. Asimismo, se exhorta respetuosamente al órgano superior de fiscalización del Estado de México y al titular del órgano interno de control de la Universidad del Estado de México, informen los motivos por los cuales no han realizado ninguna actuación para investigar y sancionar a los participantes de la llamada estafa maestra, conforme a la siguiente exposición de motivos. El libro de la estafa maestra fue publicado en el 2018 y da el nombre genérico a un esquema fraudulento documentado por la Auditoría Superior de la Federación desde el 2011 a través de auditores forenses. El modus operandi de este sistema fraudulento para succionar y desviar recursos federales consistió en la adjudicación directa de contratos para ejecutar obras o servicios a 8 universidades públicas del país por parte de dependencias del gobierno federal desde finales del gobierno de Felipe Calderón y con mayor intensidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el que se exacerbó el saqueo bajo este mecanismo. Aún sin tener atribuciones legales y violando la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prohíbe a las dependencias del sector público subcontratar más del 49% de los contratos que reciben, las universidades aceptaban y firmaban los contratos, pero para cumplirlos subcontrataban a su vez a empresas irregulares, factureras o empresas fantasmas, las cuales triangulaban entre sí los fondos o a su vez subcontrataban a más empresas o personas físicas, creando así intrincadas redes detrás de las cuales desaparecían los fondos públicos. El esquema fraudulento fue detectado por la Auditoría Superior de la Fiscalización desde el 2011 y sistematizó un total de 73 contratos adjudicados a 8 universidades públicas por 11 dependencias federales entre el 2013 y 2014. Esta red desvió en conjunto más de 7,000 millones de pesos en ese periodo, con apoyo de 186 empresas fantasmas o irregulares. De esos 73 contratos fraudulentos documentados por la ASF y citados en el libro, un total de 14 correspondieron a la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual los operó a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, FONDIC. Es necesario recordar que de esos 14 contratos operados por el FONDIC, 3 fueron adjudicados de manera directa por Banobras, cuando su titular era el actual gobernador del Estado de México. 3 más por la Secretaría de Educación Pública, al frente de Chaufet Chemor. 2 más
se adjudicó al Registro Agrario Nacional, cuyo titular era el priista Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 5 más los adjudicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando Gerardo Ruiz Esparza estaba al frente de esa institución, y 1 lo adjudicó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria al frente del panista Enrique Sánchez Cruz, quien duró en el cargo 3 sexenios. De esta manera, la estafa maestra, en su versión Estado de México, fue operada por una red de no menos de 30 políticos, altos funcionarios y rectores corruptos de la Universidad del Estado de México ligados al PRI y al grupo Atlacomulco, que en conjunto habrían desaparecido alrededor de 3,000 millones de pesos solo entre el 2011 y el 2014, incluyendo los 14 contratos citados en el libro. Sin embargo, esos contratos no fueron los únicos. Existen por lo menos 10 auditorías forenses en las cuales se da constancia de un saqueo prolongado en el tiempo a partir de este esquema fraudulento instrumentado entre el FONDIC y dependencias del gobierno federal cuando Enrique Peña Nieto era el presidente de la República y Erubiel Ávila gobernador del Estado de México. Esas auditorías de la ASF revelan cómo el rector de la UAM, Jorge Gascas Pliego, firmó los primeros convenios de colaboración con la secretaria de Desarrollo Social al frente de Rosario Robles, y cómo el rector Jorge Olvera García los ratificó, firmó otros 9 e incorporó más contratos a través de FONDIC con docenas de nuevas dependencias, incluida la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, donde casualmente estaban insertados otros priistas mexiquenses del grupo Atlacomulco, como Ernesto Nemer Álvarez y Luis Miranda de Cedesol, o Enrique Jacob Rocha en la Secretaría de Economía, o Ricardo Aguilar en la propia Zagarpa, algunos incluso citados en el mismo libro debido a su peso político, los montos desviados y cercanía con el actual gobernador. Los saqueos de recursos federales a través del FONDIC de la Universidad Autónoma del Estado de México provocaron docenas de pliegos de observaciones y de probables daños por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización entre el 12 permítame un minuto, y por el favor. 17. Que no me interrumpan, ahorita que termine pueden tomar la ¿Con qué palabra. objeto, diputado? ¿Con qué objeto? Ahorita que termine, concluya, le pido permítame, al diputado. y me En cuanto dejen concluya terminar. la diputada, diputado. Los saqueos de recursos federales a través del FONDIC de la Universidad Autónoma del Estado de México provocaron docenas de pliegos de observaciones y de probables daños por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización entre el 2012 y 2017, además de recomendaciones para detener este mecanismo fraudulento y hasta denuncias del organismo auditor en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en todos los casos, las observaciones y recomendaciones, incluso las multas, fueron desatendidas por altos funcionarios de la UAM, sus rectores y sus gabinetes, quienes actuaron como muro junto con altos funcionarios del gobierno estatal de los últimos 2 sexenios para encubrir los desvíos y para las denuncias y ocultarlas, evitando así que llegara a la justicia. Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el FONDIC y una red de alrededor de 200 empresas que podrían rondar los 5,000 millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta el 2017, cuando el rector Alfredo Barrera no solo firmó el último contrato fraudulento con Diconsa, sino que siguió encubriendo las operaciones del FONDIC y los delitos y desvíos
Pedimos guardar silencio, por favor. No hemos llegado al acuerdo del temporizador para nadie. Hubiera sido... Y desvíos de su Continúe, antecesor, Jorge Olvera, y de su antecesor. Tan solo en el caso de Sedesol, las observaciones por probables daños al erario público, producto de 11 convenios firmados con el FONDIC entre el 2012 y 14, ascendieron a 334 millones de pesos, con un informe interno de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Y de esos convenios con Sedesol, la UAM recibió y operó mal, desvío y distribuyó entre empresas fantasmas y particulares un total de 1,431 millones de pesos que tendrían que haberse destinado a la inclusión de adultos mayores a esquemas de pensión, a la Cruzada Nacional contra el Hambre, para favorecer a los mexicanos y mexicanas más pobres del país o para subsidios para la producción, pero no. El FONDIC, de la máxima casa de estudios, los desvió casi en su totalidad a cuentas privadas y a empresas irregulares. Por estos 11 convenios signados con Sedesol, Rosario Robles estuvo en la cárcel 3 años, pero ninguno de sus rectores, exgobernadores, gobernadores y altos funcionarios de la UAM y del gobierno mexiquense de 2 secciones fueron investigados, porque además contaron con otras redes de funcionarios mafiosos que los encubrieron. Una investigación complementaria del poder de Observer, Periodismo y Verificador, realizada a partir de las auditorías forenses y la red de empresas fantasmas utilizadas por la UAM y el FONDIC, así como de los contratos y hallazgos de la ASF, permiten actualizar que al menos una red de 30 políticos y funcionarios del PRI ligados al grupo Atlacomulco habrían participado de forma directa, indirecta y tangencialmente en la estafa maestra en su versión mexiquense, no solo para desviar los fondos federales, también para encubrir las operaciones fraudulentas del FONDIC, prolongarlas hasta el 2017 y para blindarlas de impunidad más absoluta hasta nuestros días. Esta investigación documentó que existen no menos de 100 contratos fraudulentos similares a los 14 que se describieron en el libro de la estafa maestra, signados por el FONDIC y documentados en diversas auditorías forenses con la participación de alrededor de docenas de empresas, sin contar que no todos los contratos fueron auditados por la ASF y que durante años completos prácticamente no hubo auditorías como en el 2015 y 16, por lo que el monto desviado realmente por los gobiernos del PRI en el Edomex en colusión con funcionarios de la UAM jamás podrá conocerse, pues la universidad además declaró los contratos signados por el FONDIC como reservados. Cabe resaltar además que algunos connotados políticos priistas ligados a Enrique Peña Nieto y surgidos de los gobiernos del Edomex son citados en este libro, como Luis Videgaray, quien inicialmente ocupó la Secretaría de Hacienda, Osvaldo Santín Quirós en el SAT, a quien la ASF pidió docenas de solicitudes para investigar particulares y empresas que desaparecieron con recursos que les entregó el FONDIC y que nunca atendió. Así como Aurora Sosa Oblea, extitular del órgano de control interno de Banobras, y quienes en compensación a su silencio y complicidad fueron premiados con cargos públicos en la actual administración. Los autores de la estafa maestra estiman que los saqueos pudieron rondar los 31,000 millones de pesos y que las dependencias donde ocurrieron los mayores desfalcos fueron precisamente donde figuran los políticos mexiquenses del PRI como Banobras. Por su parte, los rectores Eduardo Gasca Priego, Jorge Olvera García, Alfredo Barrera y Carlos Eduardo Barrera
entrelazados por sus propios gabinetes, operaron en coordinación con altos funcionarios mexiquenses para desviar los fondos a cambio de supuestas comisiones que cobraban por cada contrato fraudulento adjudicado desde el gobierno peñista, contratos que además de ser irregulares al asignarse a una universidad cuyo objeto no es empresarial, en el 95% de los casos violaban el tope del 49% en las subcontrataciones que dispone la ley. Por su parte, Jorge Olvera en el 2014 intentó blindar los saqueos firmando convenios ilegales con cada una de las empresas fantasma con las cuales trianguló y desapareció los fondos federales, pues pese a las alertas y pliegos de observaciones nunca paró, como se da constancia en la última auditoría número 0208. Todas las observaciones y los pliegos de responsabilidades que ordenó iniciar la ASF a los entonces contralores de la universidad fueron desatendidas. No hubo sanciones para nadie, ni tampoco dieron vista a la Fiscalía General de la República ni del Estado de México ante la probable comisión de delitos para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades fiscalizadoras, mientras que secretarios de Contraloría y de Finanzas del gobierno estatal también fueron omisos. Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la Sedesol, declaró en el 2021 ante un juez que los fondos desviados de la estafa maestra se utilizaron para la propaganda de Osorio Chong, Rosario y Peña Nieto, pero que también se utilizaron para las elecciones del 2017 del Estado de México. Esto significa que la dirigencia del PRI en el 2017 en el Estado de México fue la responsable de operar ilegalmente los recursos de la estafa maestra para inyectarlos al proceso electoral de ese año, que por cierto fue fraudulenta. Pese a todo este entramado mafioso y de saqueo, de desvío de recursos federales, a la fecha no hay un solo responsable, operador o encubridor de la estafa maestra sancionado, salvo un pequeño procedimiento abierto contra el exdirector de Fondic, Eric Gersaín, iniciado recientemente ante un juzgado administrativo por un órgano de control interno de Banobras, pero solo por uno de los contratos fraudulentos signados en la gestión de Alfredo del Mazo. Sin embargo, en la UAM no se le fincó ningún procedimiento ni investigación de los solicitados por la ASF. Todos los responsables están impunes e incluso fueron premiados con altos cargos en las estructuras de gobierno. El caso más patético es el de propio Jorge Olvera García, a quien Erubiel Ávila intentó lavar su pasado mafioso, nombrándolo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mientras que esta administración nombró a Alfredo Barrera Vaca como director del programa editorial. Jorge Olvera está hoy además vergonzosamente cobrando un sueldo como investigador en la Facultad de Derecho por haber defraudado al Estado mexicano. Erubiel es senador de la República y toda la red de implicados sigue intacta y cobrando altos sueldos, lo mismo que el excontralor interno de la UAM, como el secretario y abogados de la universidad, como Irán Piña o María de la Luz Zarza y otros altos funcionarios del gabinete que encubrieron la estafa maestra. Por lo anterior y considerando la enorme deuda que tiene esta representación popular con el pueblo mexiquense, se propone este punto de acuerdo para dar luz sobre el más grande y escandaloso caso de corrupción extrema que se ha documentado en México y que tiene su epicentro mayor en el Estado de México. Se somete a la consideración de este honorable poder legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación en sus términos el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al sistema anticorrupción dentro de sus competencias, se pronuncie respecto al denominado estafa maestra.
estudie el caso y emita las recomendaciones respectivos en términos de los artículos 53, 57 y 58 de la propia ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Segundo, se exhorta respetuosamente al órgano superior de fiscalización del Estado de México y al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, informen los motivos por los cuales no han realizado ninguna actuación para investigar y sancionar a los participantes de la estafa maestra en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y municipios. Artículo primero de transitorios, publíquese el presente acuerdo íntegro en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada.